Carlos, ¿hace cuánto que no viene a Chile? Uf, como más de 10 años, yo creo. Bastante. Acabo de cumplir 80, yo creo que a los 70 yo creo que fui. Ahorita ya me cuesta viajar en avión, ya me cuesta todo, así que cuando gusten, ¿eh? Pero, pero está muy activo en todo caso, Sí, comentando hoy sigo día fútbol. trabajando, Sí. soy Y, y, visor del Club América. No y manches. le agrada comentar fútbol o todavía o quisiera estar ahí No, al me borde de la encanta. cancha dirigiendo. No, 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 ya hace 4 o 5 años que dejé de dirigir. No, ya me encanta comentar el fútbol, analizarlo. Ha cambiado mucho todo. No, le preguntaba si se veía hoy día jugando el fútbol que se juega actualmente. No, yo creo que todas las épocas son distintas. Yo creo que el fútbol actual, por decirte, a mí en lo personal, eh, y voy a parecer como esos viejos que nada les gusta, es muy físico. Eh, yo creo que el deporte ha cambiado, todos los deportes cambiaron, pero se me haría muy fácil para mí, y puede sonar a presunción, jugar en esta época, o sea, porque corren más de lo que se juega con la pelota, entonces no me veo jugando en esta época porque eh, cambió mucho. Por decirle, odio el VAR Ajá. porque le quitó la esencia de la picardía, de lo que para nosotros era parte del juego cuando iniciamos como niños jugando en las calles, usando las paredes de la casa de los vecinos. Eh, entonces, pues, no me veo, en esta época no me veo jugando. Eh, Creo que corren más de lo que se juega. Carlos, ¿qué recuerdos tiene de Audax Italiano? Los mejores, o sea, eh, ahí inicié mi carrera de casualidad porque Auda Italiano iba a buscar a un jugador que jugaba en mi barrio, Daniel Mondaca, el Condorito. Mi padre era el presidente del Círculo Social de Las Barrancas, eh, y de casualidad llevaron un preliminar de jóvenes, de chavitos de 15 años, 14 años, y jugamos con la primera infantil de Auda y ahí me vio don Tito Zunino, le metí 7 goles yo a la primera infantil de Auda y al final me dejaron a mí, también llevaron a Daniel, pero Daniel no siguió. Entonces yo caí de rebote en Auda Italiano. Inmediatamente me firmaron. Yo no sabía que se ganaba dinero en el fútbol. Eh, Me dieron 30 pesos, dos trajes, porque al Chocolito Ramírez, la Católica, también le había dado 2 trajes. Primera vez que yo veía un traje terno, le decimos Terno, en mi tierra, terno. ¿verdad? Sí, sí, sí. 2 ternos y 30 pesos mensual, que era mucho más de lo que ganaba mi padre. Así que así, de casualidad empezó mi carrera, pero mi mejor recuerdo para el Auda Italiano, o sea que me dio la oportunidad de jugar en la primera división. Salí goleador de esa división En, y ya en al mismo- año y en mi- medio, 2 años ya estaba jugando en primera. usted debutó con 17, 18 años. Sí, sí. Eh, Así que los mejores recuerdos de Auda Italiano, después fui seleccionado juvenil, fuimos a Colombia, creo que salí elegido
el mejor medio, una cosa así. Y regresando, pues ya debuté en Audax Italiano. Además, usted salió goleador del fútbol chileno en 1968, pese a que Audax ese año tampoco hizo una gran campaña, salió en sexto lugar. Sí, bueno. ¿Era goleador? ¿Era goleador? No, yo era armador, o sea, yo Sí, no, no. no lo sé, pero era un jugador que llegaba al área rival, sin Ah, duda. sí, sí. Sí, o sea, se supone porque no podías hacer goles y no te acercabas al arco. Así que eh, tengo los mejores recuerdos de Audax Italiano y yo creo que mi carrera empieza a ser notada en mi tierra. Yo creo que soy de los jugadores desconocidos para mucha gente en mi tierra. Porque reforzaba yo a Católica, a la U y a Colo-Colo en los torneos esos de verano que hacían con, con equipos de todo el mundo. Entonces jugaba por Católica, jugaba por la U, y el día que jugué por Colo-Colo jugamos contra Santos, le ganamos 4-3, yo hice un gol, Carlitos Caselli, al cual le mando un abrazo grande, hablamos todos los días con él. Era un crack, hizo 2 goles, le ganamos a Santos, y de ahí me compraron el equipo de mis amores, que es el América. Estaba en esa gira, así que de ahí inicia mi carrera en el fútbol mexicano. Usted es en ese sentido un jugador completamente distinto bueno, no a los de hoy día, sino que también a los de aquellos tiempos, porque usted jugó en Audax, se fue a la América, lo compró la América, hizo prácticamente toda su carrera en el América y después termina despidiéndose en el NESA, ¿no es cierto? Pero Sí, usted en el fondo son dos equipos durante toda su trayectoria, bueno, más la selección nacional. Hoy día eso es imposible de imaginarlo, salvo una que otra excepción. sí, bueno, eran otros tiempos. Lo que yo quería era triunfar en el extranjero. Veía que Elías, que Nacho jugaban Nacional en Peñarol, alguna vez Jaime Ramírez en España, o en Lionel Sánchez, mi ídolo de toda mi vida, que él fue uno de los que me enseñó a a ser como fui en el fútbol. ¿Qué le enseñó Leonel, perdón? ¿Qué cosa específica? Me acuerdo siempre que el viejo me decía, cuando reforcé a la U, y cuando nos encontramos en la selección chilena, tengo anécdotas muy lindas con él. Me decía, chicos, los argentinos, los brasileños, los peruanos, los uruguayos son todos iguales, les duelen las patadas igual que nos duelen a nosotros, así que ten personalidad, juégatela, que a ellos les duele lo mismo que a nosotros, así que no te achiquís nunca. Y el viejo me enseñó muchas cosas, muchas cosas. Me fue guiando, a pesar de que yo lo veía nada más en las concentraciones, o a veces nos juntábamos a comer o a cenar. Siempre pagaba él, pues yo no tenía un clavo, así que guardo los mejores recuerdos de Leonel. Perdón, y ahí con esa generación de futbolistas Nieta, que se fue la señal. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Yo lo veo, yo lo escucho bien, Carlos. De pronto la imagen Ya. pero lo escucho perfecto. Okay. Le preguntaba, usted mismo me lo mencionaba anteriormente, que de alguna manera acá en Chile se desconoce su extraordinaria trayectoria en México, pero su aporte al fútbol chileno. ¿Siente que tal vez el hecho de haber jugado en Audax solamente y no haber pasado por uno de los clubes grandes, en ese sentido, no lo benefició?
No, nunca me interesó. Yo era audino y era feliz jugando por Auda y era feliz reforzando. Era un chavo, era un cabro de 17, 18 años que empezó jugando en Chile. Jugué hasta los 23, 24 años eh, y siempre fui considerado bien. Hacían comparaciones que a mí nunca me gustaron las comparaciones. Eh, en ese, eh, entonces fui seleccionado chileno tantos años. eh, Después regresé siendo seleccionado chileno, hice el gol eh, contra Perú en Uruguay Sí, claro, para ir al mundial, para ir al para mundial. ir al Mundial del 74. Entonces, pues, eh, yo creo que el fútbol y la vida va cambiando. Yo me siento feliz con lo que hice en Chile, no me comparo con nadie. Soy feliz de- iniciamos con Elías juntos la misma selección juvenil y soy feliz y era feliz cuando lo veía crecer y ser el mejor jugador, creo yo, de la historia del fútbol chileno. Y haber jugado de jóvenes con él, me siento orgulloso, como me siento orgulloso de haber conocido a Leonel y que me haya guiado, de ser amigo pero amigo de Carlitos Caselli, mi compadre Pedro García, el Flaco Quintano, tantos amigos que tengo ahí en Chile, compatriotas. Entonces nunca me importó a mí eso de la fama y de ser alguien importante o de los mejores jugadores de Chile. Nunca me importó, ni me ha importado. Lo que sí, antes de venir a la América, mi sueño era jugar con Pelé porque fuimos muy amigos hasta el último día de su vida. Nos hicimos muy amigos en Chile y después acá en México tuvimos una relación de hermano, de cariño. Y siempre soñé jugar en Santos, no, no se dio. Yo me vine a la América, pero pensaba jugar un añito, 2 añitos, un año por lo menos, y irme al Santos con Pelé. No se dio. Llegué casado acá, me divorcié a los pocos años. Bueno, no me divorcié, me separaron, Ajá. me corrieron de mi casa, así que eh, mi vida cambió totalmente. Entonces, ya después pues éramos amigos con Pelé aquí. Él venía mucho a México, yo alguna vez fui a verlo a Nueva York. Entonces, nació una amistad muy grande, muy grande, y me quedé con el sueño ese de ir al Santos de Pelé. Después en el 74, después del Mundial, me hablaron del Madrid, el América no me quiso vender, es más, me dijeron que si no me regresaba un día viernes no volvía a jugar al fútbol. Así se manejaban antes las cosas, pero con un cariño terrible también, así que no pude jugar ni en el Santos ni en el Madrid, pero eh, he sido muy feliz jugando en el América y con las cosas que conseguí en el fútbol de este país. El fútbol mexicano, usted abrió las puertas del fútbol mexicano, más Sí, independiente de que hayan. fui el primero que vino a México. Sí. Y siente que de alguna manera dejó la vara muy alta para los que venían después, porque No, usted, no, no, no. aunque no le guste, No, usted es eso es un considerado, orgullo. sí, No, no, claro. uno no deja la vara alta o como digan. Eh, es un orgullo, por decirle que todavía en este bendito país me sigan considerando mucha gente el mejor jugador de la historia de México. Para mí es un orgullo como chileno. O sea, no es para dejarle la vara alta a los chilenos que vienen. Han venido Iván, que lo hizo extraordinariamente bien, el Patita, el Flaco Quintano, Juan Rodríguez Vega, el Pony Ruiz, el Fantasma Figueroa, Ivo Basay. Han venido jugadores chilenos de una gran categoría a nivel mundial. Entonces, Carlitos Caselli se fue a España, iba a venir a la América, no se pudo.
Carlito hubiera triunfado acá indudablemente. Y así muchos chilenos se me olvidan mucho, por decirle uno de los grandes chilenos que pisó esta tierra, el Pata Bendita, un crack, un fuera de serie, Miguel Ángel Gamboa. Tantos chilenos se me olvidan porque ya estoy viejo, muchos chilenos les Es que pido son una muchos, disculpa. es que además son ¿Cómo? muchos. Ah, es que además son muchos los chilenos que han ido y que han triunfado en México. Ninguno como usted, Sí, en todo caso. ¿Ah? no, el Chupete Suazo, un crack. Lo que hizo en Monterrey fue impresionante. Se me olvida mucho y les pido una disculpa a todos los chilenos que han jugado en este país. Entonces, nunca me interesaron esas cosas a mí de las comparaciones o ser el mejor o el más malo. Eh, yo jugaba con una alegría increíble, me entregaba en cada partido y eh, eso fue mi carrera siempre. Me Porque peleaba con todo el mundo. acá en Chile siempre se comentaba, por lo que yo leía en la revista, igual yo ya tengo mi edad en todo caso, que había cierta rivalidad futbolística, no personal, rivalidad futbolística entre usted y Chamaco Valdés, que era muy Es que, difícil que los dos jugaran en el mismo equipo. ¿Ustedes lo veían así? no, bueno, a ver, nunca me interesaron esas cosas a mí, o sea, yo iba y jugaba y mi admiración y mi respeto para el chamaco era un fuera de serie, un crack, fue un crack en Colo-Colo, en la selección, éramos dos jugadores diferentes. Chamaco tenía una súper técnica y yo corría, yo luchaba, yo peleaba. Era un 10 que no paraba en la cancha, jugaba con el 8 pero era un 10. Entonces, mi admiración y mi respeto y mi cariño para el Chamaco, mi admiración total. ¿Qué, Eh, qué, yo qué tenía mi recuerdo? personalidad, era muy Lionel Sánchez yo, me peleaba con todo el mundo. Así que éramos dos personas diferentes, que entendíamos el fútbol diferente, pero mi respeto y mi admiración para Chamaco Valdés. Carlos, ¿qué recuerdos tiene del Mundial del 74? Los mejores porque tuvimos la desfortuna de que Carlitos Caselli lo expulsaron en el primer partido. Si no, con Carlitos en la cancha, eh, no tengo ninguna duda que al campeón del mundo le hubiéramos hecho partido y le hubiéramos sacado un resultado. Jugábamos de igual a igual y con 10 hombres jugamos de igual a igual con ellos eh, y nos hizo mucha falta Carlitos. O sea, eh, creo que fue un gran mundial porque ese partido, que era el más importante, lo terminamos jugando con 10 hombres del primer tiempo. Era el partido inaugural, además del campeonato, Sí, sí, y sí, con el equipo local, que bueno, que a sí, la sí, postre fue el sí, campeón del mundo. sí, sí, sí. Y Y donde después, jugaban las figuras eh, más grande de la historia del fútbol alemán. Y nosotros teníamos un muy buen equipo, teníamos los dos mejores centrales, yo creo, en ese momento del fútbol, Quintano y Figueroa. Liga. Teníamos a Carlitos Caselli, que era brillante. El Pata se nos lesionó en la gira, que era un goleador. El Patita Bendita en Chile se acuerda un poco de él, Sí. pero el Patita Bendita ha sido de los más grandes goleadores en la historia de México y de Chile. Era un fuera de serie. Entonces teníamos grandes jugadores eh, en el equipo chileno y con mucha personalidad. No se le pudo, hubo infortunio contra Alemania Oriental, que no se le pudo ganar, y en Australia Yo le pegué al palo esa cancha fue ahí. una piscina. Sí, yo le pegué al palo en un tiro libre, creo, un tiro de media distancia. Después con Australia, el chico Caselli me deja solo en el área y cabeceo mal y se la dejo en las manos al portero por la lluvia, por todas esas cosas. Siempre nos acordamos con Carlos de esa jugada, eh, porque la verdad me dejó solo frente a un metro de la portería y por tener buena técnica, me equivoco, el portero recorría del primer palo al segundo y yo dije, pues ya recorrió, entonces se la pongo al segundo palo y se la puse en las manos.
pero fue una selección que tenía mucha, pero mucha personalidad. Y, y Eh, de, y del técnico y de Lucho Álamos, bueno, Luis Álamos estaba medio enfermo, dirigió Pedro sí, Morales también, pero sí, don ¿cómo Pedro. era su relación con los técnicos? ¿Buena en general? Sí, sí, o sea, yo era muy respetuoso, yo era muy respetuoso. Es más, creo que don Lucho me dejó en el avión en el Mundial del 66 Sí, y siempre le tuve un gran cariño porque siempre me invitaban a jugar por la U y me quisieron comprar en la U varias veces. Igual Católica con don Fernando Riera, me quisieron comprar, bueno, me querían comprar los equipos chilenos. Después la Unión, cuando aparece América, Abel Alonso me quería comprar, teníamos ya casi firmado un contrato con él y me dio la chance de que me viniera a la América. ya. O sea, O sí va sea, a ir eran de... otros tiempos, otra época, éramos más amigos que jugadores y directivos. Y en su paso, en su exitoso paso por el América, ¿hay alguna campaña en especial que recuerde? ¿El proceso de adaptación fue complejo en términos No, futbolísticos? no, no, fíjese que yo los primeros meses yo me quería regresar, o sea, el América era un desastre, porque los titulares y el América estaba haciendo un equipo joven, con gente muy buena, eran muchos seleccionados mexicanos, era el Mundial del 70 de México, yo llego en febrero al país. eh, y jugamos un torneo aquí de Copa, pero éramos malísimos. Los chavitos, eh, no me acomodaba yo al fútbol mexicano, era otra velocidad. Entonces me quería regresar y irme al Santo. Mi sueño era jugar en el Santo. Y ahí influyó mucho la mamá de mis hijos, Susana, que un día que yo ya me quería regresar, me dijo, ¿cómo vamos a regresar fracasados? Entonces, eso me sirvió muchísimo porque a los meses pasó el Mundial, en mayo, yo llegué en febrero, entonces empezó el campeonato con Borja, con Pichojo Pérez, campeón Hernández, Horacio López Salgado, que eran Vega, Núñez, que eran seleccionados mexicanos y estaban participando en el Mundial. Cuando llegan ellos, llega el maestro Roca, que eso fue eh, lo más grande que le pasó al Club América. O sea, llega un señor que era contador, pero fue mi guía, mi padre mi futbolístico en el fútbol mexicano, fue mi guía. Entonces llega José Antonio Roca y de ahí nace el Gran América, porque desde que llegó él inmediatamente fuimos campeones. O sea que yo llegando a México, el mismo año que llego, fuimos campeones y cambia toda la historia. Y, Fue y muy en el, simple. y en el Club América, usted rápidamente se transforma en un ídolo. Un Sí, ídolo salimos que... campeones, el gol en la final, Ajá. eh, un golazo hago en la final. Bueno, siempre tuve suerte. La vez que fuimos campeones con América, siempre hacía goles. Y de ahí pues nace la historia de un servidor en el país. Usted ha sido un embajador chileno, tal vez no un embajador diplomático, pero sí un embajador deportivo. Eh, ¿Ha sentido el peso eventualmente de tener que representar de alguna manera, o por lo menos los primeros años, a Chile? Porque ya hoy día usted es casi tan mexicano o más mexicano que chileno, ¿o no? ¿O usted se siente más mexicano que chileno? Sí, sí, o sea, a ver, salgo a los 23 años yo de mi tierra y ahora tengo 80, o sea, por supuesto, o sea, mis raíces y mi cariño y mi respeto pues siempre será para mi tierra, o sea, ahí nací, no me voy a morir allá, me voy a morir acá porque mi sueño es que tiren mi ceniza en el Azteca. Entonces sí, en años y en cariño sí, soy chileno, pero me siento muy mexicano, muy Y, mexicano.
Y cuando, lo pongo en una situación, cuando Chile le gana a México en ese partido irrepetible, 7-0, ¿qué sensación tuvo en la Copa Centenario? Estamos hablando de hace casi 10 años. Es que ahí pues te salen los chilenos, ¿no? Me sentí feliz porque lo golearon porque normalmente México le gana a Chile y me sentí feliz con una revancha no personal, pero me sentí muy feliz de que Chile le haya ganado a México eh, porque principalmente se hablaba acá mucho del técnico de la selección de México, el señor Osorio. Y y a mí, de las cosas que me preguntaban, yo decía que no me gustaba cómo manejaba la selección. Así que fue un gusto que Chile le haya ganado a México, pero también después con los amigos y eso, el dolor de ver a México en una de las peores derrotas de su historia. Entonces me duele por el fútbol mexicano, por decirle esto, estos momentos que están pasando en el fútbol mexicano me duele muchísimo porque no hay ni pie ni cabeza, no hay ascenso ni descenso, eh, y, y se está jugando un fútbol que realmente a mí no me gusta, como cuando veo, por decirle, a la selección chilena de estos momentos, no Ajá. me gusta para nada cómo están jugando. Y ahora, sí me imagino que gozó, como gozamos todos, a la generación dorada. Los Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel. Eh, Claro, como chileno, pues te da gusto que Chile consiga cosas que nunca pudimos conseguir otros jugadores en la historia del fútbol chileno, pero eso hay que seguirlo. O sea, no se puede seguir con los mismos jugadores por lo que hicieron. Tienen que haber recambio. Yo creo que el fútbol chileno en este momento, a lo lejos, lo digo con todo respeto, necesita un recambio muy grande y muy importante. Eh, Jugar a la velocidad que se juega en el mundo del fútbol. Ahora, allá en México, el trabajo de las fuerzas básicas, que son las divisiones juveniles acá en Chile, parece ser un poquitito más estructurado que Cadetes eran acá. en mi época. ¿Ah? Los cadetes eran Cadete, en mi los época. cadetes, exactamente. No, aquí todavía en algunas partes se les dice cadete. ¿En Eh, serio? sí, en general ahora hablan de divisiones juveniles o fútbol joven, pero hay algunos que todavía hablan de cadete. Eh, acá en Chile estamos sufriendo una regresión, una involución respecto del trabajo de los jugadores juveniles, fundamentalmente porque los clubes se transformaron en sociedades anónimas deportivas y están más preocupados de generar dinero que de generar nuevos jugadores. ¿Cómo ve ese fenómeno? No sé si en México eso también sucede. Con razón le va tan mal al fútbol chileno. O sea, es que hablar a lo lejos, lo digo con todo el respeto del mundo, Ajá. eh, sería faltarle respeto al fútbol chileno. Yo no, realmente no tengo idea y no sabía esto de las sociedades del fútbol chileno que manejan el fútbol. Eh, para mí, por decirle, en México, eh, México se tiene que dar cuenta que la base del fútbol, como lo es en Brasil, en Uruguay, en Argentina, son las fuerzas menores y hay que trabajarlas muy bien. Y espero yo que en Chile vuelvan a trabajar las fuerzas menores para que vuelvan a salir los Zamoranos, los Salas, los Alexis, los Vidal, los chavos esos que nacen en las cadetes o en las fuerzas menores, y que el fútbol chileno se recupere. Y a propósito de la conversación que tuvimos la semana pasada, Ajá. quería preguntarle, ¿usted llega a México antes o después del Mundial de México, el 70? Antes, febrero. ¿Y, y cómo fue lo que vivió? Porque me imagino que ese país estaba convulsionado con el Mundial. Sí, o sea, eh, es que había un torneo mientras los chicos seleccionados de México, había un torneo que ya no me acuerdo cómo se llamó, eh,
lo jugamos con muchos jóvenes del equipo América, porque una base importante, Núñez, Fragoso, Borja, campeón Hernández, Pichojo Pérez, eran jugadores del América y estaban concentrados para el Mundial, o sea, no jugaban con nosotros. ¿Ya? Creo que se llamó algo del 70, un torneo del 70, y la verdad el equipo, llegamos con Eduardo Cremasco, un hermano argentino que yo tuve llegando aquí a México. Eh, entonces, la verdad el equipo quedó muy, muy frágil. Perdíamos todos los partidos en ese torneo de México 70, creo que se llamaba. Ajá. Eh, y nos fue muy mal, nos fue muy mal. Fueron 2, 3 meses de. Yo tuve la suerte, el día del debut hice un gol, tuve la suerte de hacer goles, pero el equipo andaba muy mal. Entonces, de ahí nace mi, mi insistencia, por decirte, de no seguir en México, de regresarme, y ahí Ok. donde influye mi ex esposa, Susana, la madre de mis hijos, eh, que me dice que no íbamos a regresar al fracasado, porque yo me quería regresar a Chile para irme al Santo con Pelé, eh, como sabía que me querían comprar. Entonces llega un señor que cambia termina el Mundial, y llega un señor que cambia toda la historia hasta el día de hoy, don José Antonio Roca, que fue mi padre futbolístico aquí en México y lo seguirá haciendo hasta el día que yo me vaya. Entonces, y cambia la historia, hace un equipo joven, regresan los chicos del Mundial, que también eran jóvenes, Borja, Pichojo Pérez, campeón Hernández, eh, Núñez, Horacio López Salgado. Entonces, el América se convierte, después de esos 3 meses de ser un desastre, en el modelo hasta el día de hoy, como historia de la forma de jugar y de encarar los partidos. O sea, eh, un equipo que da espectáculo, un equipo rápido, un equipo joven, con gran técnica, y de ahí cambia la historia del América y cambia mi historia también. O sea, me convierto, gracias a Dios, en el mejor jugador del torneo y campeón, hago un gol en la final, y de ahí nace el América. Entonces, del desastre que fuimos los primeros 3 meses, los siguientes 6 meses fuimos un equipo espectacular que terminó siendo campeón de México. Don Carlos, ¿usted alcanzó a ir a algún partido del Mundial del 70? Sí, por supuesto. ¿Qué partidos vio Eh, o cuáles se acuerda? de ir Del- al estadio. Sí, sí, Ah, no, 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 no. no No, pudo. no fui. No, no, había que tener. Los dueños del Azteca son los dueños del América, así que Sí, yo podía ir, pero no me gustaba, no me gustaba ir al estadio porque era, era algo impresionante cómo se llenaba el Estadio Azteca. Yo vivía aquí y sigo viviendo, no sé, a 20, 30 cuadras del Estadio Azteca. Entonces, no fui, no fui. Fui, como le decía, a Guadalajara a saludar a Pelé. eh, y, y y fue lo siguieron el único tentando para ir. partido. ¿Cómo? Pelé no le dijo que se fuera a jugar al Santo y que dejara el América. No, estaban de esas concentraciones de antes, con mundo de periodistas, entonces fui, lo saludé, estuvimos platicando 5 o 6 minutos, por supuesto, o sea, de esas cosas que se hablan los amigos, desearle suerte, ¿cómo estás? Y como me estaba yendo muy mal, le dije, ya estoy listo para ir. Ahí platicamos ya. De esas cosas, ya ni me acuerdo, muy simples.
A propósito de Pelé, me imagino que esto ya se lo han preguntado antes, pero Pelé, Maradona, Messi, ¿cuál de los tres? No hay, realmente para un servidor no hay ninguna comparación. O sea, Exxon hacía en esas épocas, desde el 58, que debuta con 17 años en un mundial, otras canchas, otras pelotas, otros zapatos. No hay ninguna comparación. Pelé fue y será el mejor jugador de la historia, pero por mucho. Para un servidor no hay ninguna comparación. Tengo la fortuna de estar vivo y verlos a todos. Eh, Creo que Alfredo fue de los mejores jugadores que también me tocó ver. Entonces, he visto a Cruyff, Beckenbauer, me ha tocado jugar contra Beckenbauer. Entonces, creo que Pelé es diferente. Pelé es el más grande de la historia. No hay ninguna comparación, ni cerca, ni cerca. O sea, Pelé hacía en el año 58 cosas que recién usted los puede ver en los resúmenes de fútbol cuando muestran a Pelé en canchas nada que ver con las de ahora. Hacía cosas que recién están haciendo los chicos de ahora. Pelé se lo puede preguntar a Elías, al Flaco Quintano, que sobrevivimos todavía al fútbol de antes y sobrevivimos a este fútbol que se juega actualmente. Hay una gran diferencia. No existe, y para mí no va a haber nunca un jugador como Pelé. Y de los jugadores modernos, llamemos de los jugadores de este siglo, ¿hay alguno Messi, que le llame la Me- atención Messi, Messi. más que Eh, Maradona? sí, bueno, son gustos, ¿eh? Sí, sí, por Son cierto. gustos personales, o sea, son gustos de fútbol. No cabe duda que Diego fue un crack, un fuera de serie, en su momento el mejor jugador del mundo, como lo fue Cruyff, como lo es Messi ahora. Pero cuando lo comparan y lo digo con todo el respeto del mundo, pero cuando lo comparan con Pelé hay una diferencia abismal. Yo creo que Maradona fue el mejor jugador del mundo en su época y ahora, sin lugar a dudas, Messi es el mejor del mundo. ¿Y le gusta Lamine Yamal, el de Barcelona, el chico? ¿Cómo no me va a gustar un chico que tiene 17 años? Anoche decía en un programa yo de televisión, o sea, el físico que tiene para tener 17 años, a mí me tiene impresionado. O sea, es un chico diferente, un chico que disfruta todavía del fútbol, que es feliz jugando al fútbol, porque la gente se olvida que el fútbol es un juego, principalmente, y es para divertirse, es para... después cuando uno empieza a cobrar se hace profesional, pero no puede perder la alegría de jugar al fútbol, y llamarlo demuestra todos los días. Y para acá, para nosotros acá en México, eh, el físico que tiene, lo que corre este chico, o sea, porque en el fútbol la gente que quiere jugar al fútbol y no quiere correr está muerta. En ese sentido, el fútbol chileno, el fútbol chileno que usted jugó y el fútbol mexicano al que llegó a jugar, ¿era muy distinto? ¿Era más físico? ¿Era un fútbol más físico el mexicano? Sí, total, total, total. Lo bueno que yo, de las pocas cosas buenas que yo tenía, es que corría todo el partido. No me gustaba la gente que caminaba en la cancha, y acá el maestro Roca, como le dije, que él fue el hacedor de esta grandeza que tiene el Club América. Entonces corría y jugaba todos los partidos en serio. Eso lo aprendí de Lionel, me lo enseñó el viejo, y agradecido hasta el último día de mi vida. O sea, que en el fútbol había que pelear los 90 minutos. Ya, pero, don Carlos, usted es muy modesto cuando dice de lo poco que tenía, digamos.
convengamos que por lejos Porque, o usted... sea, a mí jamás me gustó, jamás, hasta el día de hoy, las comparaciones, por decirle, por eso le Ajá. decía, Maradona en su momento fue el mejor del mundo, Messi el mejor del mundo, pero cuando ya lo comparan con Pelé es nada que ver, o sea, hay una diferencia abismal para mí y respeto todas las opiniones. Entonces nunca me gustó hablar de, de mí. Yo lo que hacía era jugar en serio, porque eso le vuelvo a repetir, me lo enseñó Leonel. Los partidos, acá dicen cara de perro, se juegan con cara de perro y se corre los 90 minutos. ¿Por qué? Porque somos profesionales o fuimos profesionales y la gente que va al estadio por lo menos te pide que hagas un esfuerzo, que luches, que pelees. Si ellos luchan y pelean para comprar una entrada al estadio toda la semana, entonces lo menos que podemos hacer los futbolistas profesionales el día del partido, entregarle la cancha el esfuerzo eh, completo, completo. Y el fútbol, el que no corre, no gana. No gana. Y desde el punto de vista, hoy día usted, en una retrospectiva como futbolista, ¿qué cree que fue lo que lo que técnicamente le faltaba o lo que físicamente le faltaba? O qué le hubiese gustado tener que no tuvo como futbolista, en términos de aptitudes, de fundamentos? No, creo que fui muy feliz jugando al fútbol. Yo entraba a la cancha y jugaba a muerte, o sea, eh, y eso lo aprendí de mi padre. Yo tenía como 12, no, como 13, 14 años, y en Barrancas, en el círculo social, donde mi padre fue presidente, se jugaba soltero contra casado. Y yo un año, eh, y yo me creía, bueno, o sea, el chico puntete de ahí del barrio. Jugamos soltero contra casado y mi padre en una jugada así, debo haber sido rapidito, ligerito, me reventó, me fui a una pelota y me metió un planchazo. Y yo, como un chamaco, un cabro joven, niño, me puse a llorar y los compañeros míos, todos jóvenes, se le fueron encima de mi papá y dijo, y me dice, estando yo en el piso, me acuerdo, para toda la vida, yo tengo un libro que escribí aquí en México y esa es una de las anécdotas que a mí, Carlos Reynoso, me hicieron crecer. Eh, me dice el viejo, estando yo tirado en el piso llorando, me dice, levántate con ese chilenismo, huevón. En el fútbol no hay familia. En el fútbol no hay papá, no hay hijo. En el fútbol se juega con todo. Bueno, aprendí la lección de mi viejo, pasó un año y se vuelve a jugar el soltero contra casado. Puta, lo esperé un año a mi viejo. Lo esperé un año y mi viejo, gracias a Dios, jugaba muy bien. No, ya se lo conté, no fue profesional por la fiesta. Lo esperé un año. Un año estuve esperando a mi viejo para el soltero contra casado. Y eh, la- lo lo anduve cazando en toda la cancha, hasta que hubo un momento que mi viejo la quiso parar, eran canchas de antes, le bota la pelota y me le tiro así eh, como Ruggeri a Chilavera, así, ¿no? Eh, y lo reventé al viejo, lo reventé. Entonces en el piso me querían pegar los viejos y les dijo, ya, huevón, déjenlo ahí, que ya aprendió. Entonces, ese episodio en mi vida me sirvió para toda la vida. Después me encuentro a Leonel, que Leonel me dice lo mismo, eh, de cuando jugábamos contra uruguayos, argentinos, brasileños o gente de Europa que iba a esos torneos de Chile, me dijo lo mismo. Entonces, les duele igual que a nosotros. Y así que jugué siempre, como decimos en México, con cara de perro. O sea, eh, en el fútbol no hay familia, hay contrarios. Y, y si tiene que comer usted en su casa o la mía, se come la mía. Ahora, a usted le pegaba más de lo que usted pegaba en la No, cancha. sí, pero no me quedaba, ¿eh?
Fui muchas veces expulsado, eh, pero no me quedaba. Entonces, yo jugaba muy intenso. Ahí están mis compañeros que le pueden decir, Elías, Quintano, porque la gente joven de Chile ni saben quién soy yo, pero mi grande amigo el Chico Caselli le pueden decir cómo jugaba yo. Entonces, jugué a mil siempre, 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 siempre. No sé si era bueno para la pelota, como dicen allá en mi tierra, pero de que corría y metía, sí. Usted salió campeón como jugador, como técnico, muchas veces también. Sí, en ¿Qué? México sí. En Chile no. Sí, no, En no, Chile como. creo que llegamos a una final, no sé cómo. Salí Sí, goleador de Chile, eso sí. Eh, sí, en un torneo metropolitano, pero no en el campeonato nacional en Audax. No, me refiero a que usted no salió me campeón acuerdo. como jugador y como Ah, en técnico América sí. en el América, sí. En Eh, América sí. y No, y en ¿qué? América, por decirle, tengo el récord más bonito que puede tener alguien enamorado de la América como soy yo, que le ganamos a Chivas, que es el Boca River de acá, o el Colo Colo la U. Le ganamos, siendo director técnico yo, le ganamos la final del siglo, como le llaman en México, al odiado rival que es Chivas. Entonces salí campeón como jugador y campeón como técnico. Y eso le quería preguntar, ¿qué se disfruta más? ¿Ser campeón como jugador, ser Como campeón como jugador. técnico? ¿Como Como jugador? jugador, el ser técnico es un sufrimiento diario. O sea, te sientas en la banca y la gente que de repente, periodistas que no jugaron fútbol, hablan con una facilidad de lo que tiene que hacer un técnico cuando es una, es una silla muy caliente. O sea, se sufre más de lo que se disfruta, pero se disfruta más, por decirle yo, en lo personal. Disfruté más de como técnico de ganarle a Guadalajara que nada en mi vida. O sea, fue la experiencia más linda que tuve en el fútbol. Me imagino que como técnico usted aprovechó todo el aprendizaje que tuvo como jugador. Eh, usted como técnico, le hubiese costado dirigir a Carlos Reynoso, jugador? No, 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 porque lo único que yo pedía como técnico, bueno, aprendí del maestro Roca todo lo que pude. Lo único que yo le pedía a los jugadores, que corran, que corran porque somos profesionales. Lo mínimo que puede hacer un jugador es dar su mayor esfuerzo durante los 90 minutos. Nos preparamos toda la semana para ver jugadores de repente que caminan en la cancha, es una vergüenza. Ese aprendizaje como futbolista, ese aprendizaje como técnico, cuando usted hoy día lo lleva al comentario, al análisis del fútbol, es distinto a lo que hoy día cualquier periodista como yo o como otro que no jugó fútbol profesionalmente, es muy distinto. Usted ve que eventualmente los comentarios periodísticos son distintos, carecen tal vez del conocimiento, del camarín, como le dicen acá, versus lo que Ah, efectivamente lo tuvo usted como jugador y como técnico. es que, ¿Usted lo siente, lo percibe en el es que comentario? es diferente. A ver, es diferente. Por decirle, yo respeto a toda la gente que está metida en el fútbol, eh, que por medio del fútbol hacen una profesión. Periodistas, jugadores de fútbol, técnicos, directivos. Respeto a todo el mundo. Pero de repente no se puede hablar con tanta facilidad de algo que desconocen, estar en la cancha. Y me refiero a esto, por decirle, jugar en la escuela, jugar en el barrio, jugar en la universidad, jugar fútbol a cualquier nivel es un aprendizaje y se puede hablar con propiedad de algo que usted está haciendo o de algo que usted hizo. Pero de repente hay gente que uno los ve y dices, este no jugó nunca. Entonces, eso a mí sí me molesta, de gente que no jugó y que hablen con una autoridad y le digan al jugador y le digan al técnico,
lo que tienen que hacer en una cancha. No sé si allá en Chile pasa, bueno, yo me vine hace 55 años, que haya periodistas que le digan, ¿cómo la pudo fallar de ahí? Dices, a ver, estuviste en el Estadio Nacional en un momento así, porque de repente la pelota te pica mal, te bota, eh, y dices, y lo dicen con una seguridad. No puede ser que sea tan malo. Dice, espérate, es profesional de fútbol. No puede haber un futbolista profesional de fútbol malo. Que no le salgan las cosas es otra cosa. Entonces, eso como viejo sí me ha llegado a molestar mucho y aquí he tenido muchos problemas con pseudos periodistas famosos, conocidos, que no jugaron al fútbol. Entonces, para mí, no tienen ninguna validez sus comentarios. ¿Cómo lo trató, Carlos? ¿Cómo lo trató el periodismo cuando Muy usted bien. era cuando usted era En futbolista? México, Muy bien, ¿sí? muy bien. Bendito sea Dios, muy bien. Es que, a ver, se lo dije al principio, yo nunca me preocupé de tener trofeos en casa. Mi mujer ha ido juntando, o mis nietos, o mis hijos han ido juntando recortes o trofeos. Nunca fui de, de, de ver revistas, de ver programas, no me gustó. O sea, yo jugaba porque era mi profesión y era el gran amor de mi vida, lo que yo tenía, la pelota conmigo. Entonces eh, si usted, ojalá viniera algún día aquí a la casa, no van a ver ningún trofeo. Van a reencontrar trofeos que ha ido trayendo la familia o que me la han ido mandando amigos. No tengo playera, por decirle, mi hijo Carlos, que trabaja conmigo, me dice, ¿qué hiciste en la playera de Pelé? Yo tenía una playera, el número 10, un día que jugamos en Los Ángeles, toda llena de sangre de Pelé, porque no sé por qué le salió sangre, le metíamos con todo. Eh, y nos fuimos de vacaciones a Europa con mi señora y cuando regresé me habían desvalijado la casa. Así que perdí todo. Esa me encantaría tenerla y tenerla conmigo y hoy día mostrársela a usted y decirle, mire, esta es la de Pelé. No tengo nada, ningún trofeo, nada. No, nunca fui de eso. Y a propósito del periodismo, ¿y cómo lo trató cuando era técnico? Bien y mal. Eh, Dirigí más de 30 años aquí en México. Fui campeón con el América, jugué 4 o 5 finales que las perdí. Eh, Subí equipos a la primera división. La última temporada, ya a los 70 y tantos años, fui campeón de Copa con Veracruz. Siempre estuvimos trabajo, nunca dejé de trabajar. Así que me trató bien y la prensa aquí en México, bendito sea Dios, me respeta y me quiere muchísimo. Para, para terminar, dos preguntitas. Si se hubiera quedado en Chile, usted hubiese terminado jugando seguramente, hubiera terminado jugando en un club grande. ¿En cuál le hubiese gustado jugar de los grandes? Colo Colo, yo creo. Colo Por Colo Caselli. porque, sí, por Carlos, pero adoro yo a Carlos Caselli. Tenemos contacto diario por intermedio del WhatsApp. Eh, Colo Colo, yo creo, por la pasión de la hinchada, ¿no? No la violencia, por la pasión. Yo creo que me hubiera gustado jugar en Colo Colo. Pero se hubiera retirado en Audax, me imagino. Ah, por supuesto. Fíjese que hay algo que siempre me extrañó a mí. Yo trabajé tantos años de técnico aquí en México eh, y alguna vez me ofrecieron la selección y preferí dirigir al América. Que nunca me hayan llamado de mi tierra. Creo que alguna vez, sí, creo que alguna vez me llamaron. Pero que no me hayan llamado a mí para dirigir en Chile. Eso se me hizo
muy extraño, eh, y me quedé así con la espinita así clavada, como dicen en México, en mi tierra iba a decir, eh, de no haber dirigido en Chile. Dirigió en Chile. Y la última, ¿cuál cree usted que es su legado futbolístico? Me, para Su Chile, herencia. para Para Chile Chile le y digo para muy México. simple. Fui el primer chileno que llegó a este país y cuando en Chile miraban así de reojo a México, yo me divertía mucho porque no sabían eh, lo que era el país, el dinero que se ganaba y, y era otro fútbol. El chileno siempre vio a México así como, hablo de mi época, como que México era una tierra que no sabían jugar fútbol y no saben lo que costaba. Ahora han venido, no sé, cientos de futbolistas chilenos y ese es un legado para mí, que dejo en vida, que fui el primero que llegó y que después de mí vinieron muchos. Y para México, Eso es un orgullo, ¿eh? sí, sin duda. No, Y también es un orgullo por decirle que han pasado los años. Llevo 55 años en México y en todas las encuestas que hacen en este país siempre estoy como el mejor jugador de la historia, o estoy dentro de los 3 mejores, o dentro de los 5 mejores de la historia del fútbol mexicano. Entonces para mí es un orgullo. ¿Por qué? Porque tengo nietos, nietas, eh, que pues es lo único que les dejo. Eh, que lo que hice en México fue con mucha pasión, con mucho amor y con mucho profesionalismo. y algún nieto o sus hijos, alguno salió con algo de talento Los, futbolístico. dos jugaron al fútbol, Carlito, ahora es técnico, y Josecito, que se me murió de cáncer hace 10 años, jugaron en Cruz Azul, jugaron fútbol profesional los dos. Y tengo un nieto, Mateo, que juega en la tercera división y está luchando por jugar. Tenía dos que pintaban muy bien y se les cayó la brocha. ¿Ya? Bueno, la última, ahora sí que la última. Cuando usted camina por el pasillo, por ese pasillo que hay en el estadio del América, ¿qué El túnel siente? 8. El túnel 8. Bueno, para la gente que no lo sabe, hay en el Azteca hay la entrada a los vestidores, el túnel 8, se llama Carlos Reynoso. Lleva su nombre. Entonces es un honor, un homenaje. Y cada vez que voy a la Azteca, pues cuando camino por ahí, porque hay un mural, una foto muy grande en la entrada del túnel, pues se siente orgullo eh, por lo que hemos hecho en México y en el América. Pero eso me gusta porque es para mis nietas, mis nietos, entonces es un orgullo enorme. Lo del 8 fue casualidad, ¿no es cierto? Jugar con el 8, Sí, sí, sí. porque usted era un 10. Sí, no, o sea, a ver, cuando yo jugué en Auda, eh, es que era otro fútbol, otro mundo. A ver, jugaban en Auda Italiano. eh, Hay un señor ahí que siempre me manda WhatsApp, que sabe la historia mía y la historia de la América, el señor Catenaccio, una cosa así. Eh, Jugaban 4 extranjeros. Entonces la Ajá. única playera que el 7, es que no me acuerdo de los nombres, por decirle, jugaba, cuando yo debuté, el Mono Zárate, un ejemplo a seguir, el Mono Zárate. Álvarez, Zárate creo que. jugaba en Nenem, si la memoria no me falla, ¿no? Pepillo Enríquez creo que jugaba también, ¿o no? El Pepillo, sí, Nené jugaba. Nenem jugaba Entonces, de 9. no, pero hablo de mi debut. Ah, de De su mi debut, debut. ya. El señor, ¿quién fue el que me corrió? Un señor húngaro. Me corrieron a mí del América, Ah, de la del América. América del Lauda. Del Audax. Y terminé jugando en Ovalle contra Unión y contra, les metí 2 goles con ese Unión de Honorino Holanda.
y le metí 2 goles a la U también por Ovalle. Yo fui a jugar a Ovalle, a la Ajá. segunda división, y también le hice 2 goles a la U al Ballet Azul. Entonces me quería comprar la U, me quería comprar Colo-Colo, Unión, y Audax no me vendía y me regresaron. Entonces, el día que debuté en primera, el único número que quedaba era el 8 y lo agarré y de ahí No, para, para siempre. O sea, en mi vida el 8 ha sido un número que marcó mi vida. seguro. ¿Y por qué no sabía que lo habían corrido de Audax? ¿Por qué no les Sí, gustaba cómo sí. jugaba? ¿O se portó mal? No creo que algo hice de disciplina, creo que insulté a un directivo, una cosa así. Pero no me acuerdo que terminé jugando en Ovalle y ya ahí hubo el terremoto, ¿se acuerda? Sí, claro. En ese año fue, no sé, 64, 63, una cosa así. Así que ahí inicia mi carrera. Perfecto. Ya, don Carlos, no quiero ocuparlo más. Estoy muy agradecido porque me haya dado este tiempo hoy y la semana pasada y apenas tenga ya hecha y publicada la entrevista se la voy a linkear. ¿Ah? Sí, con mucho gusto la veremos y estaremos en contacto. Mandarle un abrazo grande a mis ex compañeros, aprovechando este momento, a Sí, Elías, al Flaco Quintano, a Chico Caselli, al Pollo Belli, a todos esos, Pedrito García, que es mi compadre, que lo quiero mucho, y que le pongo una monedita al teléfono y que me hable. A toda esa gente que iniciamos juntos la carrera y que todavía estamos vivos, gracias a Dios. Así que fue un placer estar con usted y saludarlo por este medio.